Y hablábamos también en la jornada del día de hoy justamente de la situación que está atravesando el río Paraná. Lo hemos repasado en oportunidades anteriores, que hay una especie de anuncio de que nuevamente se podría registrar una bajante histórica cuyas medidas superarían lo que fue la última de este último verano. Así es, pero vamos a hacer una consulta a quienes saben y tienen, manejan justamente la información de primera mano. En este caso estamos en contacto con el subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico, el ingeniero Juan Borús, para que nos cuente y nos dé algunos detalles también respecto de los comportamientos del río y bueno, cuáles son las expectativas de aquí en adelante, no solo pensando en el Paraná, sino que también en lo que puede ser, por ejemplo, el río Uruguay. Ingeniero, lo saludamos desde el 11 TV de Paraná. ¿Cómo le va? Buen día, buena mañana. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias por llamar. Bueno, decíamos que hemos tenido en realidad en estos últimos prácticamente un año y medio, comportamientos bastante irregulares de los ríos, ¿no? En principio es un mismo ciclo, un ciclo que en realidad empezó en junio del 2019, con una seca que se fue generalizando. Y eso hizo que permanentemente, prácticamente todos los meses, tuvimos lluvias por debajo de lo normal o predominantemente por debajo de lo normal en las zonas en las que se gesta el río, digamos. El agua que pasa frente a Paraná es agua resultante de las lluvias en una cuenca muy grande, de más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Y si en esa región, especialmente en ciertas partes de esa región que tienen respuesta rápida, no llueve lo que normalmente llueve, y eso ocurre durante muchos meses, tenemos un efecto como el que vimos el año pasado en el otoño. La situación actual no es muy distinta de aquella, estamos muy parecidos, es el mismo escenario, y la preocupación está para adelante, para el futuro cercano, porque la continuidad es muy cierta, ¿no? Sin ninguna duda. Ingeniero, hoy estamos, por ejemplo, en el caso específico del puerto de Paraná, en 1,40 m. ¿Cuáles son las previsiones? Estamos en bueno, esta mañana había registrado 1,40 exactamente. Está prácticamente oscilante en valores que son más altos que los que se registraron a esta altura del año, el año pasado. Pero la perspectiva es igualmente mala en lo que hace al clima. Es mala, es de continuidad del escenario sin ninguna duda, y en general no hay razones para esperar una mejora, una normalización en lo que por lo menos yo diría que de acá al 30 de junio, todo el otoño, seguro que no, y con alta probabilidad de que varios meses después del 30 de junio tengamos todavía una situación de bajante con todas las complicaciones que eso conlleva, ¿no? Pero hablamos de bajantes, ¿a qué niveles? Que la posibilidad de que se reditúe la situación del año pasado o incluso que sea peor es cierta, no hay manera de decir no hay probabilidad de que ocurra eso o que sea peor, no hay probabilidad, es una posibilidad, esa es una de las tantas posibilidades. Otra posibilidad es que sigamos exactamente como estamos ahora, que ya de por sí es malo porque complica la navegación fluvial, las tomas de agua fundamentalmente, que es nuestra principal preocupación, y prácticamente tiene impacto en la estabilidad de laderas, como tuvimos el año pasado en el oeste entrerriano, tuvimos manifestaciones en ese sentido, especialmente en Diamante, impacto en la fauna íctica, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuán grave puede llegar a ser en los próximos meses? Hay cierta incertidumbre, por supuesto, porque precisamente al ser el clima tan variable y tener una variabilidad del clima tan fuerte como la que hemos observado en los últimos años, hay que tener cuidado, y realmente el horizonte de prospección o de previsión es corto. No podemos imaginarnos con precisión qué puede pasar en el mes de agosto, por ejemplo, o el mes de octubre. Tenemos un límite. Ese límite nos lo vamos imponiendo, en este caso es el 30 de junio, casualmente, es los meses, lo que falta de abril, mayo y junio, y en ese horizonte, en ese plazo, digamos, la previsión es mala, es para por lo menos continuar en la situación mala en la que estamos ahora. Ingeniero, ¿y esto se da específicamente por el tema de lluvias, puntualmente por esto, o hay algún otro factor también? No, bueno, desde ya nos preguntábamos, hacíamos esas preguntas, obviamente todo el mundo se las hacía el año pasado, en marzo, en abril, que fue el momento en el que se estaba dando esta bajante extraordinaria, había que plantearla así como extraordinaria, porque mirando los 25 años anteriores
no había de ninguna manera una situación similar, había que retrotraerse 50 años quizá y en algunos casos más. Pero ahora estamos en la continuidad de ese escenario, por lo tanto ya no usamos más la palabra extraordinaria, estamos hablando de la continuidad de un evento realmente importante, histórico, muy significativo. Ahora, las causas, yendo a las causas que preguntaba, la causa fundamental, sin ninguna duda, es esa persistencia de lluvias por debajo de lo normal, eso ninguna duda que es así. Pero por supuesto que si estas lluvias o esta falta de lluvias se hubiesen dado sobre una cuenca no alterada por el hombre, no alterada por el ser humano, la respuesta sería otra. En algunos casos podría llegar a ser peor, inclusive, como se dio si se redituara la situación climática de la década del 40, por ejemplo, de los años 1940, 1944, 1945, tendríamos una bajante como que se dio en la escala de Paraná, recordarán valores negativos, claramente negativos de la lectura de escala. Podría llegar a ocurrir. También podría llegar a ocurrir de seguir exactamente en este 1,40 m en el que estamos, oscilante en los próximos 2 meses. Ese margen de incertidumbre se da porque precisamente cuando hay niveles muy escasos y cuando hay escasa disponibilidad de agua, cualquier lluvia medianamente importante que se dé, como por ejemplo, recuerden la que se dio en la última semana de enero de este año, puede producir una mejora que puede ser fugaz, puede ser pasajera nada más, pero una mejora que puede llegar a ser significativa también. Bien, a propósito de esto, consultarle justamente por lo que está hablando de la presencia de lluvias. Días atrás mencionábamos y conocíamos que las últimas lluvias que se registraron hace aproximadamente 10-15 días en la provincia de Entre Ríos hacían referencia o igualaban los valores previstos para todo el mes de marzo, sin embargo, se habían dado en el contexto de 3 días. De seguir dándose estas precipitaciones abundantes, ¿podría mejorar? Y también consultarle por el tema de los efectos que esto podría conllevar, no tanto en los próximos meses que usted mencionaba, bueno, este impedimento de navegación de algunas naves, sobre todo en la zona del puerto de Diamantes, sino también conocer, bueno, cuáles son los efectos a futuros años. A futuros, bueno, empiezo por esta última parte, a futuros años, obviamente la continuidad de esta situación de bajante afecta la vía navegable, es decir, afecta fundamentalmente eso, tiene ese efecto. Tiene efecto también en la fauna íctica porque una mejora, una situación puntual, mejora de corto plazo, igualmente tiene un efecto beneficioso en una situación como esta, pero habría que ver dónde llueve, exactamente cuál es el resultado de la lluvia. Las lluvias que se dieron el otro día, por ejemplo, produjeron una mejora fugaz, sin ninguna duda. Ya desapareció su efecto, pero fue significativo por la manera donde llovió y por el efecto que tuvo muy local. En un escenario como el que estamos de sequía persistente y de aguas bajas, se pueden dar localmente y en forma esporádica y en forma muy intensa también, lluvias en algún lugar, pero que no cambian el escenario, como digo, así como llovió en la margen santafesino enterriana o en esta parte del Paraná inferior, podría haber llovido en los bajos submeridionales o en los esteros de Liberá o en el Chaco paraguayo y el efecto hubiese sido muy distinto, hubiese sido mucho menor. Llovió así, hemos tenido esta mejora y esa mejora ya pasó. Por lo tanto, en los próximos semanas, meses, es dable esperar que se vuelva a dar eventualmente algún evento como este, que va a tener un efecto local, pero no va a determinar un cambio de escenario concreto. Eso no va a ocurrir. Bien, entonces para pasar en limpio, ingeniero, más allá de este fenómeno de sequía que venimos viviendo, usted mencionaba al comienzo de la nota desde el año 2019, ¿esto también se ve sumamente alterado por la mano del hombre? Sí, habrá que retrotraerse muchos años atrás, a ir viendo gradualmente cómo en los últimos 30 años, quizá 40 años o más inclusive, se fue cambiando la utilización de la cobertura del suelo concretamente. Hubo cambios en el uso del suelo muy significativos, muy persistentes, que hicieron que cambie significativamente la respuesta ante las lluvias. Un efecto muy concreto, los memoriosos o los más viejitos recordarán que el río Uruguay en algún momento tenía un color casi cristalino. En la ribera entrerriana inclusive se tenían, antes de la creación de Salto Grande, bastante antes,
a principios de la década del 70, por ejemplo, a fines de la década del 60, el río Uruguay era un río que tenía otro color, no tenía este color de león como tiene ahora, similar al que tiene el Paraná. Y eso tiene que ver mucho con el cambio de uso del suelo. Las lluvias terminan lavando los suelos y ese resultado termina viéndose en el río, concretamente. Bueno, eso pasó en la cuenca del Paraná, pasa desde hace mucho tiempo, como digo, desde hace décadas, y con el efecto que estamos teniendo, que hace que cuando se dan extremos climáticos, también tienen como correlato extremos hidrológicos, extremos hidrométricos, tan intensos como lo que estamos observando. Ingeniero, ¿y cuál es la situación hoy del río Uruguay, ya que estamos mencionando justamente el Uruguay? El Uruguay tiene una respuesta rápida en general. Es un río que, a diferencia del Paraná, funciona por semanas, por eventos. Si se diera un evento ahora sobre la cuenca media del río Uruguay, en la ribera santafesina, entrerriana, tendríamos una mejora sensible, porque Salto Grande administraría los excedentes de esas lluvias de una manera que favorezca a toda la ribera entrerriana, seguramente. De hecho, digamos de paso que el tramo entrerriano uruguayo, digamos, del río Uruguay, es la única parte de la cuenca del Plata, de los grandes ríos, que no está por debajo de los límites de aguas bajas hoy. Y eso tiene bastante que ver con la regulación, con la normalización, entre comillas, que hace el trabajo de Salto Grande. Eso tiene mucho que ver con eso. Bueno, para adelante, si uno mira para adelante, y en este mismo horizonte del 30 de junio que les contaba antes, es muy probable que sigamos como estamos, no estaríamos, o eventualmente podríamos caer en aguas bajas, pero generalmente estamos por debajo de los niveles normales. Eso así es en Concordia, en Colón, en Concepción del Uruguay, en Gualeguaychú, en las grandes tomas de agua, que esa es la principal preocupación. En el río Uruguay seguiríamos teniendo algún tipo de problema. También en la zona turística, en el Banco Pelay, por ejemplo, tendríamos por lo general situaciones de aguas bajas, que generalmente no es lo mejor, tampoco de aguas altas, por supuesto, claro. Pero las aguas bajas tienen también su efecto negativo y eso podría llegar a ser importante, pero como digo, el río Uruguay tiene una dinámica mayor, entonces puede llegar a responder rápidamente ante ciertas lluvias que se den en los lugares en los que tienen mayor efecto, ¿no? ¿Lo preocupan estas bajantes históricas, estos movimientos que tienen los ríos? ¿Es para preocuparse? Sí, por todos los efectos que tiene, pero el número uno, en el que estamos poniendo toda la atención, igual que el año pasado, es en las tomas de agua. Y en ese sentido, desde el Gobierno Nacional, desde la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, recuerden que el INA es la herramienta técnica de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, se están llevando los pasos, se está trabajando fuertemente para que en un futuro todas las localidades, puede ser La Paz, puede ser Santa Elena, Paraná, todas ellas. Victoria también. Victoria, desde ya, por supuesto, que todas las que toman agua de los ríos para consumo humano tengan una información diaria, permanente, muy traje a medida para la toma de agua, es decir, con una consideración de la sumergencia mínima que tienen las bombas, y atendiendo a un pronóstico amoldado precisamente a esa demanda, a ese tipo de requerimiento. Ingeniero, ¿qué rol juegan las represas? Mucho se menciona el tema de las represas, por ejemplo, ya hablando de Brasil específicamente. El año pasado tuvimos, ante la evidencia de una bajante real, que en ese momento la tildamos de extraordinaria, le tuvimos que hacer referencia, obviamente, y explicar lo que eso significaba. Las presas de embalse nunca van a crear una bajante, porque no tiene sentido, están creadas para generar electricidad, y para que se genere electricidad, el agua tiene que pasar de agua arriba hacia agua abajo, tiene que atravesar la central. Es decir, no tendría razón de juntar agua simplemente por juntarla. Claro, para que se quede acumulada, digamos. Exacto, eso no ocurre. Ahora, una vez declarada la bajante, una vez que se declaró la escasez, la sequía, etcétera, etcétera, tienen la posibilidad de hacer algún tipo de manejo que beneficie hacia agua abajo. Eso ocurrió el año pasado. Recuerden que tuvimos 14 reuniones técnicas entre Brasil y la Argentina con un excelente resultado, excelente, porque el clima fue sumamente constructivo, y gracias a esa interacción y esa excelente relación, tuvimos mejoras puntuales en algunas tomas de agua,
y también tuvimos descargas especiales que se hicieron para favorecer la navegación fluvial y su correlato, por supuesto, en una mejor condición frente a las tomas de agua. Fugaz, por supuesto, no fue persistente porque no había manera de hacerlo, claro, pero se pudo hacer. Ahora este año la preocupación que motiva que haya habido anuncios en algún sentido de que podríamos estar peor que el año pasado, es el hecho de que las reservas en los embalses de la alta cuenca en Paraná, en Brasil, hoy por hoy son menores que las del año pasado. Precisamente la persistencia de lluvias por debajo de lo normal ha hecho que no tengamos la misma disponibilidad de agua en las reservas, con lo cual aquellas descargas especiales que tuvimos el año pasado podrían este año no ser posibles. Claro. Entonces vamos a depender más aún totalmente de las lluvias, como se dieron el año pasado y como se dieron este año, como digo, en enero. Se dieron algunas lluvias que beneficiaron, aunque sea fugaz o puntualmente, la situación. De cualquier manera, el escenario que tenemos para adelante es suficientemente grave y persistente como para que nos obligue a mantener la relación con Brasil como la tuvimos el año pasado. Ya hemos empezado las reuniones y ver qué se puede hacer día a día, siguiendo con atención al pie del cañón todos los días, y eso, bueno, va a permitir tratar de manejar esta situación de lo mejor posible y nuestra misión fundamentalmente es avisar con el mayor tiempo posible, ¿no? Claro. Esa es nuestra preocupación permanente. Como para que se puedan al menos llegar a tomar los recaudos. Ingeniero, le agradecemos muchísimo su tiempo. La verdad que para nosotros, bueno, el año pasado con esta bajante histórica que usted mencionaba, bueno, Paraná fue afectada también. Hubo ciudades como Victoria donde la toma de agua quedó prácticamente sin la posibilidad de darle el servicio a los vecinos. Así que bueno, por eso es importante también que las alertas se enciendan a tiempo, ¿no? Exactamente, a eso nos vamos a dedicar. Muy bien, gracias por su tiempo, ¿eh? Al contrario, muy amable. Muchas gracias a los dos. Un abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo. El ingeniero Juan Burús haciendo referencia a esto, ¿no? La cuestión del comportamiento de un río que ha ido variando. Recuerden, por ejemplo, que si miramos el Paraná, hace 2 semanas atrás, cuando hubo esta lluvia extraordinaria, llegamos a estar cerca de los 3 metros. Sin embargo, hoy estamos en 1,40 m y la expectativa ahora es ver si se mantiene, si se queda justamente en este 1,40 m o si habría una bajante que podría llegar a ser, en el caso de darse, más grave que la que tuvimos el año pasado. Claro, justamente esto es lo que se está indicando, que podría suceder lo mismo que el año pasado y que los registros podrían ser aún más bajos que los que tuvimos en el verano pasado. Y incluso además con lo que mencionaba allí el ingeniero es que no hay reservas en la cuenca alta, por eso obviamente no hay ni siquiera lugar de donde poder sacar agua en el caso de que se dé la bajante histórica. Claro, y destacar esto que mencionaba él, que no es que estamos por ingresar una nueva bajante, sino que es un mismo fenómeno que comenzó el 2019 y que se viene desarrollando a lo largo de todos estos meses. Claro, forma parte como de un ciclo, digamos, como para llamarlo de una manera.